título que el Señor me dio para este mensaje es: hablemos de su grandeza. Hablemos de su grandeza. El Señor nunca se equivoca. ¿Cuántos creen que Dios se equivoca? Jamás. Así es, el Señor no se equivoca. Y yo quería hablar de otra cosa, porque ayer compartí el mensaje para la gloria de Dios en nuestra iglesia de El Edén Olaya. Y me quedó, todavía el Señor me siguió regalando más y más palabras con respecto al corazón. Pero en la madrugada, como esas cosas que pasan antes de las 3 de la mañana, me empezó una crisis de tos y vi el reloj, eran como las 2:45 y dije, ahorita manda el pastor el devocional. Y en medio de mi crisis de tos, él mandó el devocional. Pero no lo leí porque sabía que no iba a estar pendiente, porque estaba en el tema de que estaba tosiendo demasiado. Pero para la gloria de Dios, vino a mi mente: no te preocupes por la tos. Recuerda de cuántas cosas Dios ya te ha sacado. Amén. Y ahí empezó el Señor, el Espíritu Santo, a regalarme la palabra, y después la fuimos materializando. Y el escuchar todas esas alabanzas, esa adoración, decía: Señor, tú no te equivocas jamás. Tú eres fiel y tu misericordia es para siempre. Y le doy gracias a Dios por el privilegio que me otorga el Señor por medio de mi Padre de estar aquí. Y le doy gracias a Dios porque usted es un esforzado, usted ya venció. Estamos aquí, ya vencimos. Y son mayormente bendecidos porque tal vez muchos venían en transporte público, ¿verdad? En la buseta, en la moto, en el taxi, en lo que sea que el Señor haya dispuesto, o caminando. Y decía: Señor, bueno, yo voy en el carro, pero hay mayor bendición para aquel que más se esfuerza en buscar su presencia. Y quiero invitarte a que busques en la poderosa palabra de Dios el Salmo 145. Salmo 145, versículo número 6. Gloria a Dios. Este salmo tiene por título: Alabanza por la bondad y el poder de Dios. Y el versículo 6, que es el que vamos a leer, dice la palabra de Dios: del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Del poder de tus hechos hablarán los hermanos de la iglesia El Edén, y todos nosotros publicaremos tus hechos. Amén. Apropiate de esa palabra, del poder de tus hechos estupendos, porque eso es lo que usted y yo tenemos que hacer: acostumbrarnos a que tu lenguaje y el mío sea el lenguaje de lo que Dios ha hecho de una manera estupenda en tu vida y en la mía. Y una de esas primeras cosas es que Dios nos ha salvado. Amén, es la salvación que recibimos. Y si nosotros leemos las escrituras, a lo largo de ellas, el Señor ha manifestado su poder siempre. Desde el inicio, en el transcurrir de las escrituras, cuando nos deleitamos en la lectura, nos damos cuenta que el Señor ha mostrado su poder con grandes victorias. No hay un solo relato donde el Señor haya sido derrotado. En todo lo que la escritura narra, Dios siempre ha mostrado su poder y su victoria, no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Victorias manifestadas a través del poder del Espíritu Santo. Actuar en ese tiempo como actúa hoy en nuestro tiempo. Y yo estoy segura que aún en este tiempo, como iglesia, usted y yo hemos disfrutado de todas esas victorias. No los escucho muy convencidos. Hemos disfrutado de esas victorias. Yo no sé usted, pero yo sí. De muchas. Y de eso es lo que el Señor me decía esta madrugada: habla de lo que yo he hecho. No hables de lo que estás viviendo, no hables de la aflicción, no hables del problema, no hables de la crisis, no hables de la enfermedad. Habla de cuán grandes cosas he hecho yo. De las que has leído, de las que has visto en tus hermanos, de las que también has experimentado. De eso tenemos que hablar. Y este salmo, que es una alabanza del rey David por la bondad y el poder de Dios, es la misma alabanza que, hermanos, y tú que me estás viendo en esta noche o en próximos días, que verás y escucharás,
Esa alabanza que fluía en el salmista es la misma alabanza que tiene que fluir en ti y en mí de una manera natural y espontánea. No algo forzado, sino espontáneo, natural. Porque cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y conmigo. Llovió sobre la ciudad y tú estás aquí bajo techo. No había transporte, pero el Señor proveyó el transporte para nosotros. Dígame si no nos tenemos que deleitar en eso. Porque tal vez hubo hermanos que hoy están adorando a través del dispositivo. Usted y yo estamos adorando en su casa, en el templo. Muchas cosas ha hecho el Señor. Y usted y yo en todo tiempo debemos hablar de sus maravillas. Fíjese que digo en todo tiempo. No solo cuando me va bien. No solo cuando estoy sano, no solo cuando la despensa está llena. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te glorificaré. En todo tiempo es lo que el Señor desea de ti y de mí. Y el pueblo de Israel, así como nos muestra la palabra de Dios, fue el protagonista principal, pues después de todo lo que aconteció con los patriarcas, toda esa parte de las proezas más grandes que el Señor hizo. Una de ellas, abrir el Mar Rojo y pasar en seco. Abrió el Jordán, proveyó alimento, que el vestido no se desgaste. Si nosotros medio dejamos unos meses guardado y tal vez se mete un grillo y encontramos un vestido con un huequito, o nos dejamos de poner, las mujeres que tenemos varios zapatos, uno lo dejamos de utilizar y ya después ya se le está descascarando. Pero el hecho de que un vestido y un calzado duraran por más de 40 años es una proeza que no tiene comparación. No tiene comparación. Y Moisés en ese tiempo tenía muy claro que no solamente se trataba del poder de Dios, que se trata de ir más allá. Se trata de estar sumergidos en la presencia de Dios. Y él mismo lo dice: Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques. No nos lleves a otro lugar si tu presencia no está con nosotros. Porque él sabía que era la presencia de Dios. Tal vez estaba la nube, estaba la columna de fuego, brotaba el maná, ¿cierto? Llegaba en la carne, tal vez él veía todo eso, pero él sabía que lo que veían los de afuera, los demás, las naciones, veían más allá, veían la presencia de Dios en medio de un pueblo escogido y diferente. Esa presencia es la que el Señor ve, tiene que deleitarse cuando vea nuestras vidas. Esa presencia es la que ve el mundo en ti y en mí, y que nos hace ser diferentes, aunque vivamos en este mundo. Usted y yo somos diferentes. Somos diferentes, y como hijos de Dios tenemos que hablar. Tenemos que hablar de esa manera. Los pueblos vecinos lo veían, la gente que está a tu alrededor, a mi alrededor. Ve cómo hablamos, cómo nos comportamos. Se fijan de los detalles más mínimos que usted ni yo imaginamos. Así pasa. Esa misma presencia de Dios es la que nos separa de la multitud en la cual nosotros a veces estamos todo el día. Es la presencia de Dios la que nos separa. Y el salmista dice: del poder estupendo, mire qué maravilloso, a mí me encanta, estupendo, del poder de tus hechos, estupendo. Algo estupendo es algo asombroso, algo que es genial, algo que nunca hemos visto, algo único. ¿Y cuál ha sido el acontecimiento más estupendo en tu vida? Que los ojos del Señor se posaran un día sobre ti. Que la sangre preciosa de Cristo se derramara hasta la última gota por ti y por mí. Ese es el acontecimiento, el primer acontecimiento más estupendo, porque el segundo va a ser el día que seamos arrebatados, el día que ascendamos a los cielos y que estemos disfrutando de las bodas del Cordero y estemos en su presencia por la eternidad. Eso sí va a ser realmente estupendo. Y en eso tenemos que pensar, eso nos tiene que motivar, eso nos tiene que alentar a seguir permaneciendo en este camino, a seguir hablando de lo estupendo y maravilloso y único que es nuestro Dios.
No importa lo que estemos pasando, de eso tenemos que hablar. David tenía muchas cosas por las cuales agradecer a Dios. Mire, siendo ungido, siendo un jovencito, pero a Dios le plació. Él conocía de los hechos estupendos del Señor en la antigüedad, porque recuerde que es costumbre de los judíos contar de generación en generación las maravillas del Señor. Él lo había escuchado. Escuchó cómo el mar se abrió, como la nube, como la columna, como Gedeón con pocos derrotó un ejército. Él escuchó todo eso. Tal vez no lo vivió, pero lo escuchó. Escuchó cuando Asa clamó al Señor y le dijo: Señor, Señor, para ti no hay diferencia entre ayudar al que tiene mucha fuerza o al que tiene poca. Él había escuchado todo eso, y meditando en eso, yo traía a mi mente, ellos sabían de quién provenía su victoria. Y es algo que a ti y a mí a veces se nos olvida. En medio de la crisis y la dificultad, se te ha olvidado que el Dios que lo hizo antes lo va a volver a hacer con mayor gloria. Que el Dios que te dio la victoria antes lo va a volver a hacer. Porque Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, y lo será por los siglos de los siglos. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y ellos reconocían de dónde provenía su victoria. Miren, estos días, amado hermano, mi salud mi cuerpo no se sentía bien. Y estaba teniendo reacciones que me hacían recordar algo que me dijo el oncólogo hace un par de años. Usted sabe el proceso, algunos lo saben, otros un día me preguntan, yo le cuento. Que me hicieron recordar, esto puede ser un precedente de esto, y era algo mayor. Y yo no recibí nada. Y uno de los síntomas pueden ser este y este. Y desde la semana pasada, mi cuerpo se sentía con ese y ese. Pero yo dije, no, Señor, yo no recibí ese diagnóstico. Ya yo públicamente me he parado en un altar y he dicho que ya tú me sanaste. Ya yo públicamente lo he expresado con toda persona que está enferma, que ya tú me sanaste. Y a mí mi padre me ha enseñado que si yo quedo mal, tú quedas mal. Y si yo quedo mal, tú quedas mal. Ya tú me sanaste y yo no recibo nada de eso. No lo recibo. No lo recibo porque la proeza y lo que el Señor ha hecho por mí es más grande que cualquier cosa, como lo decía la alabanza, podamos enfrentar en este mundo. Eso es más grande. El Salmo 119, 49, mire lo que dice el salmista. Gloria a Dios. 119, 49, perdón. Dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Versículo 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Acuérdate, Jehová, de la palabra que me diste. Mire, yo hoy traje mi Biblia viejita, año 2003, y la tenía guardadita por allá, la pobre. 21 años tiene, 15 de diciembre del año 2003, un regalo de mi hermana. Y la abrí y el Señor me dijo: acuérdate de la palabra que te di. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Y en ese momento yo no era una sierva del Señor, y a Él le pareció darme una palabra. Acuérdate, amada iglesia, amado hermano, tú que me estás viendo, de la palabra que el Señor te entregó y en la cual has esperado. Porque si tan cerca estás de llegar a la bendición, vas a retroceder o vas a dejarte desgastar. No, es cuando más tienes que seguir insistiendo, es cuando más tienes que seguir clamando, porque el Señor es fiel y Él ha prometido estar con nosotros siempre. Siempre, siempre, siempre. Y el Señor quiere, dice, acuérdate. Ahí dice el salmista: acuérdate, oh Dios. Pero ¿sabe qué entendí yo? Al Señor no se le olvida nada. Lo que sí se le olvida es tu pecado y el mío.
cuando nos arrepentimos. Pero las promesas que Él te dio y las promesas que me dio, amada iglesia, y que te dio a ti que me estás viendo, a Él no se le han olvidado. Pero aquí dice el salmista, acuérdate, pero no porque Dios debe recordarlo, sino porque nosotros al repetirlo tenemos que recordar permanentemente qué es lo que nos hace caminar, qué es lo que nos hace vivir. Acuérdate que un día me llamaste de las tinieblas a tu luz admirable y que me has prometido que estaré contigo en la eternidad. Acuérdate. Acuérdate, amado hermano. Acuérdate. No lo olvides. Por muy difícil que sea el proceso, por muy difícil que sea la aflicción, la enfermedad, la angustia, la escasez, el problema en la familia, acuérdate en qué palabra estás esperando. Y que esa palabra es, versículo 50, es tu consuelo en medio de la aflicción, porque esa palabra es la que otra vez te hace vivir. Y nos lo recordó Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de tu Dios. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Por muy difícil. Miren, en la palabra de Dios tenemos muchos ejemplos. Pero uno de ellos, José. José no veía al Señor. José no tenía Biblia. No tenía nada. Pero la palabra nos dice que Jehová estaba con José. Y Jehová estaba con él. ¿Y qué hacía? Lo hacía prosperar. José no lo veía. Tal vez sí se angustiaba, se preocupaba, dudaba. ¿Dónde está el Dios que mi padre y mi madre me enseñaron? ¿Dónde está? Pero otra vez se acordaba de las grandezas por encima de su aflicción, por encima de la cisterna, por encima de la esclavitud, por encima del vituperio, de la difamación, de la injuria. Se acordaba de su Dios, de nuestro Dios, y se mantenía en integridad. Tal vez otra persona en la condición que estuvo José, sin familia, sin amigos, sin nada, en cada lugar donde el Señor le permitía ir, ¿sabe qué hubiese hecho? Sabotear. Yo no quiero estar en esta casa. Que tengo que contar, no sé, un ejemplo, los bultos de cebada. De malas, si hay 20 bultos o si hay 5, esos no son míos, eso no es mi problema. Que hay que limpiar la ventana, de malas, eso no me toca. Pero él permanecía en integridad. En todo momento permaneció en integridad delante del Señor. Porque el Señor, amado hermano, en medio del proceso, te está formando, nos está formando. Está formando nuestro carácter, está formando nuestro corazón. Lo está formando, porque el Señor en ese momento con José lo estaba moldeando, porque ese niñito caprichoso no podía ser el gobernador de una nación. Acuérdate de la palabra que Dios te dio y empieza a darte cuenta si todo el proceso por donde el Señor te ha traído es porque necesita formarte para poder regalarte la grandeza que ha establecido en su palabra. Para poder hacerlo, Él lo estaba formando. Pero ya en el corazón de Dios había una historia trazada para José, así como ya en el corazón de Dios hay una historia para ti y para mí. Así como la hubo para José, también la hay para nosotros, también la hay para tus generaciones. Así también ya la hay. Tal vez a los ojos de Faraón, José era el segundo después de él. A los ojos de Faraón. Pero en los ojos del Señor, José era el primero. Porque era José quien tenía la presencia de Dios. Era José quien tenía la presencia de aquel que lo hacía prosperar en todas las cosas. Era José, porque esa era la historia que ya el Señor había trazado para él. Y no sé para quién es esto, no te preocupes cómo te ven los demás. Si hoy tal vez muchos te están viendo en una condición de derrota, de aflicción o de amargura,
Esa no es tu historia. Tu historia es la que el Señor ya escribió. Ya la escribió. Y no puedes dudar. No puedes dudar. Aleluya. Gloria a Dios. No puedes dudar porque eres tú, amado hermano, soy yo, los que gozamos del favor de Dios. Eres tú y soy yo los que tenemos que buscar vivir en su presencia, vivir la palabra de Dios. Somos nosotros. Recordemos, pueden haber muchos, pero con nosotros siempre va a haber una diferencia, porque somos sus hijos. Somos nosotros que, a pesar de que hoy tal vez estemos siendo afligidos, Dios siempre ha estado con nosotros. Acuérdate, amado hermano, y no lo olvides. Dios lo recuerda. Gloria a Dios. Y mi padre ministraba acerca de la fidelidad del Señor. Y miren lo que dice la palabra de Dios, Deuteronomio 8:2, capítulo 8, versículo 2. Gloria a Dios. Dice: y te acordarás y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Lo que estás viviendo hoy, mañana te vas a acordar. Lo que viviste ayer, tráelo hoy a tu memoria. Porque Dios no te dejó en el estado en que estabas ayer. Él te levantó. Él te levantó y te mostró su gloria. Acuérdate por todo el camino por donde Jehová te ha permitido transitar. No para volver atrás, sino para seguir hablando de los hechos y las maravillas que Él ha hecho en nosotros. Para eso, acuérdate. Él es fiel a su palabra y siempre va a ser fiel. Aunque estemos en la prueba, su fidelidad y su pacto serán para siempre. Serán para siempre. Y aunque hoy no lo veamos, aunque hoy no lo veas, aunque no creas que Él está contigo, aunque no creas que Él siempre ha estado, sigue motivándote a ti mismo a creer. Sigue amándolo por encima de todo y sigue sirviéndole como nunca antes había servido. Amén. Y si no estás sirviendo, empieza a servirle. Empieza. Que en el Señor no hay servicio pequeño. No lo hay. Todo lo que hacemos con amor para Él, Él lo recibe. Porque Él conoce tu corazón. Él no vino por tu cuerpo ni por tu mente. Él vino por tu corazón. Dice: dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Y mire lo que dice: para saber lo que había en tu corazón. Y aunque hoy estemos tal vez en muchas pruebas, yo estoy segura que el estado de tu corazón no es el mismo del que fue ayer o del que fue el día que reconociste a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Prueba de eso, estás aquí. Estás aquí. Amén. Sigue creyéndole, amándole, sírvele, porque su pacto, le dice su palabra, es hasta 1000 generaciones. Y lo que Él inició contigo, lo va a perfeccionar, pero lo perfeccionará de una mayor manera en tus hijos, en los hijos de tus hijos y en los hijos de tus hijos. Mire, yo me gozaba el día que, no sé usted si se recuerda, que nuestro padre decía: mamá, madre, no te preocupes, porque lo que tú no tuviste yo sí lo estoy teniendo.
yo sí lo estoy recibiendo. Lo que ella sembró lo está recogiendo, y lo que él está sembrando en Gabriel y sus generaciones va a ser recogido. Y tú y yo somos hijos de Dios, pero también somos sus hijos y también vamos a recoger. Aleluya. Gloria a Dios. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Y habla de las grandezas de lo que ha hecho tu Dios. No le des poder a la enfermedad. No le des poder a la aflicción, al problema. Recuerda, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pero el Señor sí nos ha provisto de armas espirituales, y que son más eficaces en su presencia. En su presencia. Mira, amado hermano, no dejes que la noche oscura que estés viviendo te haga olvidar de las bendiciones que ya has recibido y de la palabra en la cual has esperado. Y de esa palabra, gloria a Dios. Salmo 138, versículo 8. Gloria a Dios. Dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Gloria a Dios. Jehová cumplirá su propósito. Dilo fuerte: Jehová cumplirá su propósito en mí. Lo cumplirá, lo está cumpliendo, y lo perfeccionará hasta el día del Señor. Gloria a Dios. Por eso, del poder estupendo de tus hechos seguiremos hablando, Padre mío y Dios mío. Del poder de tu palabra. El Señor sabe por lo que estamos pasando. Él conoce nuestro corazón. Mira, Él sabe incluso que tal vez pusimos en duda venir por la lluvia, pero fueron más las ganas que tenías de estar aquí. Y de aquí no vas a salir sin recompensa. No vas a salir sin recompensa. Él quiere tu corazón, y por eso hoy te recuerda: cree la palabra y vive la palabra. Acuérdate de la palabra que Él nos ha entregado. Vive por ella y espera en ella. Y cuando venga la duda, vivifícate en la palabra. Esa es nuestra esperanza. Mire, y yo tomé mi cuaderno, y mire tan maravilloso. Apóstol Jonathan Salguedo, domingo 4 de junio. A veces Dios permite las tormentas para impulsarnos. Apóstol Jonathan Salguedo: cuando todas las puertas se cierran, no sé para quién es esto y a quién Dios se lo quiere recordar. Jesús nunca te dará la espalda. Nunca. Y lo puse en mayúscula. Pasa al otro lado. Ese mismo domingo, tu tormenta de hoy es la experiencia para ayudar a otros mañana. Esa me encantó. Gloria a Dios. Y seguí buscando y buscando tantas cosas. No solo Él, sino tantos siervos que el Señor ha permitido en esta casa. El pastor Guadit, eres un embajador de Dios, y no nos ha desamparado, y Él nos respaldará y nos llenará de autoridad. 22 de mayo del 2024. Perdón, del 2023. Mire cuánta palabra usted y yo hemos recibido. Cuántas promesas hay en nosotros. Gloria a Dios. 25 de agosto, apóstol Jonathan Salguedo: un verdadero sacrificio detiene el juicio de Dios. Si obedeces, hay bendición, y si desobedeces, hay juicio y castigo. Aprende a dar un verdadero sacrificio a Dios. Tanta palabra que usted y yo hemos recibido. Pero a veces pasa que hay muchos en otras iglesias, no en esta, no en la nuestra, son otras iglesias que no son del Edén, que desestimamos el alimento de la casa y no lo aprovechamos, el alimento que papá y mamá nos dan aquí. Entonces Dios provee de hombres que vienen de otras ciudades y otros países, como el varón que trajo de República Dominicana, que yo creo que a todos nos dio palabra. Ese varón que el Señor utilizó y que trajo tanta bendición.
y que con su palabra activó bendiciones económicas para muchos de nosotros, en las cuales, si hoy no las has recibido, prepárate porque las vas a recibir si lo crees. Prepárate porque las vas a recibir. Y tal vez a veces anhelamos que esa promesa tenga por nombre Yajaira Inés Castillo Castro. A ti te digo esto, esto y lo otro. Pero no fue así. Se la dieron a mi hermana, pero yo la agarré para mí. El Señor suelta la palabra, tú tienes que apropiarte de lo que necesitas. De lo que necesitas. Pero la fidelidad de Dios es tan grande y su pacto es hasta por 1000 generaciones, que Dios no dio una promesa que llevaba mi nombre, pero sí una promesa que decía Gabriel Quijano Castillo, generación de Yajaira Castillo. Y a él le dio la palabra. Y Dios es fiel. Porque yo sé que tal vez lo que yo no reciba, ellos lo van a recibir y yo voy a ser bendecida también. La fidelidad de Dios es para siempre, amada iglesia. Por eso debemos hablar de las grandezas que Él hace. No tenemos que esconder nuestro milagro. No tenemos que esconder los hechos estupendos que Dios hace. Tenemos que hablar de nuestro Dios. No te digo que vivas de glorias pasadas, no. Pero que sí recuerdes lo grande que es Dios y lo que ha hecho. Para que no se te olvide que si Él lo hizo en el pasado, lo volverá a hacer. Y si Él lo hizo de ese tamaño, lo hará con una mayor gloria en el tiempo presente y futuro. Porque así es nuestro Dios. Él seguirá haciendo en tu vida y en esta casa. Y tus ojos lo verán. Porque Él ha dado una palabra de una gloria mayor. Una palabra de ensanchamiento derecha e izquierda. Y nosotros nos movemos en eso. Nos movemos en eso. Y en tiempos difíciles es cuando el enemigo quiere hacer que tus labios, en vez de fluir alabanza, fluyan palabras negativas, de murmuración. Y en vez de decir, espero en la palabra que Dios me dio, en vez de decir eso, tú dices, eso es mentira. Y rechazas la palabra. Pero déjame decirte que tú mismo eres el que tienes que actuar. Ayer eres tú con el Señor. Ayer eres tú parándote de frente, parándote en la brecha y decir, si Dios lo dijo, Él lo hará. Si Él lo dijo, Él lo hará. Porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. En tiempos difíciles pueden surgir cosas negativas. Pero en tiempos difíciles también puede surgir tu mayor alabanza, tus mayores palabras de gratitud, tu mayor honra, tu mejor servicio. Mire, yo he aprendido que el tiempo difícil es el mejor tiempo para que Dios transforme mi corazón. Hace muchos años me quejaba, ya no. Ya digo, Señor, si todavía estoy en este punto es porque no he pasado la prueba. Sigue moldeando, aunque duela. Pero no es fácil llegar a ese nivel. Pero cuando te mueve una palabra que te dio, eso te hace olvidar de todo. Te hace olvidar de todo. Pero tienes que decidirte. Yo te invito en esta noche. Decídete a cambiar tu manera de hablar. Decídete a llenarte de la presencia de Dios, porque la manifestación de su poder es real. Pero usted y yo sabemos que muchos inconversos hoy en día han visto el poder de Dios y siguen todavía siendo inconversos. No siguen creyendo. Pero en la presencia de Dios, cuando estamos sumergidos en su presencia, la gloria y el poder de Dios se manifiestan de una manera sobrenatural. Y yo le doy la gloria a Dios, porque usted y yo, no sé si usted lo ha notado, pero en este año nosotros hemos recibido el mejor alimento espiritual que usted y yo hayamos podido recibir. Empieza a meditar
Mira cuán nivel de gloria el Señor está llevando a nuestros padres en esta casa. Y de ti va a depender si quieres que también eso te alcance. Es tu decisión, es mi decisión, iglesia. No dejes que el momento negativo, que la aflicción, sí, te van a mover porque somos seres humanos, no es mentira. Yo se los acabo de decir. Desde la semana pasada hay algo en mi cuerpo, pero yo no lo estoy aceptando. Y aquí estoy. Para la gloria de Dios, no para la gloria mía. Ni tan fiel es el Señor con la palabra que da. El día domingo con calor estaban en este lugar los hombres que más amo aquí en la tierra. Bueno, con el respeto de mi pastora, ella sabe que este es un amor de hija. Faltaba mi padre, porque él estaba trabajando para mi Dios en otro lugar. Pero estaban aquí y yo estaba detrás de ellos y a uno lo tenía al lado y veía a los otros. Ahí tenía los 4. Miércoles había sacado ahora, no le digan. Mi sobrino mayor, que lo amo como un hijo. Y que él estuviera aquí en la casa de Dios para mí es algo que no tiene recompensa. Mi hijo mayor, mi hijo, mi último hijo y mi esposo. Yo, Señor, tú eres fiel. Y así como hoy lo estoy viendo aquí, a ellos, un día veré mis generaciones adorarte y exaltarte en este lugar. Solo Dios sabe lo que te conviene. Mire, y mi sobrino ha venido de un proceso. Pero Dios solo Dios sabe por qué le permitió conocer a alguien en la ciudad de Cartagena. Y estar aquí en Cartagena. Y si es su voluntad, yo sé que en este lugar es donde Dios lo va a sentar. Porque esa es mi esperanza. En eso es lo que yo he creído. En eso es lo que creo. Y es lo que me vivifica. Independientemente de lo que yo haya estado viendo en su vida hace un año. Eso es lo que me está dando vida cada día. Y es lo que me motiva. Anímate. Esfuérzate. Tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios fuerte. Arnold lo cantaba, nuestra pastora lo cantaba. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nadie es igual y nadie le hace frente. Ese es nuestro Dios y de eso tenemos que hablar. Aleluya. Dale gloria al Señor en todo momento y en todo tiempo, porque Él siempre ha tenido cuidado de nosotros. Yo invito a mi hermano Arnold, si él puede venir y acompañarnos nuevamente y entonar esa alabanza. Y no sé si tú quieres repetirla o si no, que quieres empezar a decirle: Señor, gracias por lo que has hecho en mi vida, porque son muchas cosas que Él ha hecho en nosotros y por nosotros, y las seguirá haciendo hasta el último día de nuestras vidas y en la eternidad cuando estemos con Él, porque esa es nuestra esperanza. Aleluya. Y de sus hechos, del poder estupendo de sus hechos, hablaremos a todos los hombres. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Eres